Es intendente interino de Canelones hasta hoy. ¿Por qué? Porque el lunes vuelve a asumir el titular Marcos Carámbula y fue secretario general de Carámbula durante esta década de gestión del Frente Amplio en la Comuna Canaria. A todo esto le agrega que será el candidato oficialista del Frente en las elecciones departamentales de mayo y habrá competencia entre dirigentes frente amplistas por el sillón comunal. ¿Por qué? Porque su rival principal será José Carlos Maíe, con quien hablamos hace algunas semanas. El que nos visita hoy es Yamandú Orsi. Un gusto. ¿Cómo te va, Yamandú? Buenos días. Bien. Muchas gracias por invitarme, por estar acá y felicitaciones porque esto está bueno. Uno ya se acostumbró a verlo en esta nueva modalidad que estamos experimentando los uruguayos de imagen, que está muy buena. Gracias. ¿Qué evaluación haces de la gestión de Carámbula y de la tuya en realidad, ¿no? Porque fuiste secretario general y fuiste intendente interino varias veces en licencias y en alguna campaña también. Considerando los dos periodos. Sí, considerando la década, sí, ya. En el primer periodo la idea era levantar al moribundo, una intendencia que no tenía créditos, que le debía a todo el mundo, que no se movía, no había servicios, por distintos motivos, no viene al caso ahora, ni hay cuestión de adjudicar responsabilidades, ya está, eso pasó. Lo que sí estaba paralizada. Entonces la idea fundamental en ese primer periodo es asegurar la sustentabilidad de la institución. Si fuera una empresa privada, había dado quiebra. Si fuera privado, eso era una empresa quebrada. Ponerla de pie era el primer objetivo y empezar a caminar el segundo. Yo puedo decir que lo más notorio, lo más evidente en ese primer periodo fue que se puso de pie y que empezó a brindar algún servicio de los fundamentales que la gente espera, e incluso nos jugamos y nos arriesgamos a algo más. Y en este segundo periodo empezó a caminar con otra firmeza y aquello que la gente espera de un gobierno departamental empezó a ser mucho más visible e incluso animándonos a hacer inversiones potentes, fuertes, e incluso jugándonos por ejemplo, a fideicomisos, a recursos que provienen de fideicomisos donde hubo hasta emisión en bolsa. O sea, que eso sí lo pensábamos hace 8 o 9 años, era una locura, impensable. No había quien nos prestara un peso en ese primer quinquenio por razones obvias. Y hoy, cada vez que nosotros acudimos a este nuevo formato, a esta nueva herramienta que es el fideicomiso, que ha sido muy, muy positiva para liberarnos de la deuda grande que teníamos con los privados, pero para hacer obras también, evidentemente hoy estás parado de otra forma y sos creíble como institución. Y si vamos al vecino, el vecino también visualiza algo parecido y hay una confianza distinta en la medida que aquello que el vecino aporta a través de los tributos, hay una devolución que se ve, que está ahí y que siempre nuestra apuesta es a mejorarlo y cada vez más. ¿Y si avanzó lo que ustedes esperaban en 10 años? Nunca estás conforme, a mí me pasa eso. Evidentemente hay sorpresas que te vas llevando que tienen que ver con algunos aspectos que son muy positivas, pero todo aquello que te queda por resolver te genera aquello de la angustia de no poder resolverlo. También sobre la marcha vas cambiando algunas de las punterías o algunas de las tácticas para llegar al objetivo. Por ejemplo, cuando hablábamos de los pozos y arreglar, después nos dimos cuenta que el drenaje pluvial era bastante más importante que eso, que estoy hablando, que en algunas ciudades que crecieron enormemente en la cantidad de población, pero que no tenían estructura de ciudad, lo más importante era resolver para dónde sacás el agua, para poder después sí resolver el tema de los pozos. Descubrí, por ejemplo, que en el lugar donde me toca vivir hoy, que en la zona de Salinas hay 3 o 4 cuencas que no son visibles. Son cosas que vas avanzando y te vas dando cuenta. ¿Vivís en Salinas? Yo vivo en Salinas. ¿Y de qué ciudad sos? Yo soy de Canelones, la ciudad de Canelones. ¿Sos de la ciudad de Canelones? ¿Canario? En realidad, nací, mis primeros 5 años de vida fueron en el área rural, ahí entre Canelones y Santa Rosa. Después viví en Canelones, ahí me formé, ahí estudié, hice el IPA después y empecé a trabajar ahí. Sí, aparte se da que con José Carlos Maía los dos hicieron el IPA y son más o menos de la misma generación, ¿no? Sí, él es de un año anterior, incluso él enganchó, creo, la propuesta aquella de los 3 años y cuando yo entro se amplió a 4. O sea, por lo tanto me despegué, él se recibió bastante gente que yo. Pero con tu rival de ahora se conocen hace mucho tiempo. Sí, aparte tenemos una relación muy interesante, muy cordial. José Carlos tiene buen humor, muy buen humor y compartimos ese buen humor.
fundamentalmente con el tema del fútbol más que la política, ¿no? ¿Pero son del mismo cuadro los dos? No, no, claro, él es muy bolso y vos sos muy malla. Pero aunque no seamos muy, está bueno. Sí. Y bueno, últimamente me está perdonando un poco la vida, me parece. Pero aparte, él me dijo que él es mucho de hacer bromas por mensaje de texto, por WhatsApp. Fatal. ¿Y con vos también? ¿Cómo no? Es increíble. Ese buen humor hace que uno tenga una relación, yo creo que está bueno. Sí, hay que ver si durante la campaña, porque la campaña se va a calentar un poquito en algún momento. Hay que ver si cuando entra en la recta final esta campaña, siguen mensajeándose hablando de Peñarol y Nacional. No, hay un compromiso. A ver, hay un compromiso muy fuerte porque entendemos cuál es el objetivo, digo, y compartimos. Esto es una fuerza política que tiene dos opciones que son de carácter personal, pero hay un programa, hay un plan que se va. Obviamente después vendrán los matices y los énfasis, pero puede existir un discurso de la unidad. En el caso nuestro, la unidad es una convicción. Yamandú, cuando uno ve las calles de la Costa Canaria, uno sin ser de Canelones, siente que al menos en ese aspecto avanzó poco la Intendencia del Frente. Yo creo que se ha avanzado bastante. A ver, voy a lo siguiente. La costa tenés Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Yo debo decir además que en mi departamento el 80% de la vialidad es en Tosca, en Balasto. Entonces, con esa realidad, los problemas no los tengo solo en la costa, pero en la costa con particularidades muy especiales. Yo hoy tengo una solución para Ciudad de la Costa. Existe la solución y es toda la obra nueva que se ha hecho, donde junto con la OCE, que pone el saneamiento, nosotros ponemos la vialidad y el sistema de drenaje que funciona como un relojito. ¿Y era tan difícil concretar esa solución en 10 años? ¿Por qué en 10 años no se concretó? No, pero está concretando. Hoy en la zona de Lagomar está funcionando. Pero las calles siguen mal, con muchos pozos. Pero invito a la gente que vaya a la zona donde la obra ya se culminó. El tema es el avance de la obra. No, el tema es tapar todos los pozos, eso entiendo. No es tapar. El tema es cambiar la matriz. Es decir, pasar de la modalidad tosca a modalidad asfalto, pero a la vez resolver para dónde sacas el agua. Y a la vez, y esa fue la apuesta fuerte, la OCE pone el saneamiento, porque tenemos 100.000 personas viviendo sin saneamiento. Entonces, fue una apuesta fuerte. A partir del 2006 empezamos a trabajar en esto, se empezó a concretar por allá por el 2010, 2011. Hoy estamos ya entrando en la segunda etapa, hoy en Parque Miramar y Barra de Carrasco estamos haciendo, porque ya ellos tienen saneamiento conectado a Montevideo, ahí cerramos arriba y va generando una uniformidad de la propuesta. Hoy las cunetas son todas iguales, tuvimos que inventar lagos de contención del agua porque es una zona donde no tiene pendiente. Entonces, es la obra de ingeniería urbana más pesada y más costosa de la época de Tabaré Vázquez con el gobierno nacional. Entonces, es cierto, está costando, pero está en marcha. La segunda fase está en marcha, esperemos resolver la tercera fase que llega hasta el Pinar no está incluido, pero ya en este próximo gobierno hay que elaborar los proyectos para trabajar sobre el Pinar y después la zona que va hasta Atlántida. Yo creo que tener soluciones de cortísimo, mediano y de largo plazo. Esta es la solución de largo plazo. Si sos intendente, ¿cuándo pensás que la gente dejará de quejarse de los pozos? ¿Cuándo Ciudad de la Costa y Costa de Oro no va a tener más ese problema? Salvando las excepciones de algún pozo, ¿no? Pero Ciudad de Costa y Costa de Oro. El día que cambiemos radicalmente del balasto al asfalto. ¿Pero qué son? ¿10 años más? Para todo el departamento capaz que son 10. Sí. Para la Ciudad de la Costa en este nuevo proceso de la segunda fase, son 3 años y después la otra serán otros 3 años más, serán 5 o 6 años. Yo creo que Ciudad de la Costa queda pronto, incluso hasta el Pinar. En el Pinar, que no va al saneamiento y no va a esta propuesta, igual estamos asfaltando algunas calles porque no podemos permitir, la gente no nos puede permitir que esperar 10 años. Incluso en algunas zonas donde hoy no está llegando la obra definitiva, se hizo un experimento de trabajo sobre los drenajes a partir de lo que nos pasó en febrero. Entonces, yo tengo la fotografía de lo que hay que hacer de inmediato, la fotografía de lo que puede hacer a mediano plazo y ahí resolver algunas cunetas, y después lo otro es la solución definitiva, que es una obra muy pesada, muy costosa y muy innovadora, que es a una ciudad con 100.000 habitantes le pones el asfalto, la cuneta y la vialidad. ¿Viste lo que está pasando en la Floresta? Sí. ¿Cuál es la respuesta que da la Comuna Canaria a eso? Porque hay calles que están desapareciendo. Sí, la Rambla. Hay algunos vecinos, en la Rambla, que ahí vemos las fotos, hay algunos vecinos que están quedando aislados. Sí, el tema de la Rambla es así. Ahí hay un problema que pasa en toda la costa. El agua se está comiendo la barranca.
Eso... Y está erosionando. Está erosionando. Entonces tenés dos problemas, o pueden juntarse dos problemas. Un problema de drenaje pluvial de las ciudades y un problema del agua que está trabajando sobre la barranca. Se hizo un estudio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la Floresta específicamente. ¿Por qué? Porque la Floresta tiene la particularidad que la Rambla está ahí. Ojo, se nos derrumbó también la Rambla de Atlántida y Salinas. Que en Atlántida fue que se hizo un cráter ahí cuando hubo una tormenta bárbara. Eso por el drenaje pluvial, no por la barranca. Ya van 2 veces que se hacen unos cráteres ahí en Atlántida. Sí, lo de Atlántida tiene otra explicación histórica ahí que algún día hay que resolver. Entonces, ¿quiénes tienen autoridad o quiénes tienen la responsabilidad de resolver eso? Ahí tenemos la DINAMA, Ministerio de Transporte y nosotros. Sí. Cuando hay un tema de drenaje pluvial, somos nosotros directamente que tenemos que resolver cómo sacás el agua de la floresta. Cómo eso que viene del agua de la ciudad no te come la barranca. Lo que tiene que ver con faja costera, evidentemente no somos nosotros, pero nos hacemos cargo. No es un problema que no sea nuestro, es nuestro también. La solución tiene que venir de otro lado. ¿Así del Ministerio de Transporte, por ejemplo? Del Gobierno Nacional, fundamentalmente. Pero no es que... ¿Pero es el que se tiene que hacer cargo del 100% de los gastos? No, del 100% no. El drenaje pluvial corresponde a nosotros. Se tienen que poner de acuerdo para pagar cada uno lo que le corresponde. Son 8 millones de dólares que cuesta una solución paliativa. Y no hay urgencia ahí, porque hay gente que ya dice, mirá que si esto sigue me entra a comer la casa. Sí, hay urgencia, lo que tampoco hay que mentir a la gente. Yo debo decirle, no tengo la respuesta acá, hubo una consultoría que se hizo un estudio pormenorizado de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es una solución que amortigua, no soluciona el problema de lo que la naturaleza está haciendo, fundamentalmente el agua. ¿Qué es lo del muro? Que es un muro de contención. Un muro de contención, es complejo, pero son 8 millones de dólares donde nosotros pondremos una parte, lo que tiene que ver con los drenajes, y el Ministerio o el Gobierno Nacional pondrá otra parte que tiene que ver con la erosión del agua del mar. ¿Pero tienen previsto reunirse con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para concretarlo? Varias reuniones, sí, y ahí salió el número. ¿Y lo van a apurar esto para que arranque la obra esa? No tenemos más remedio, no tenemos más remedio que hacerlo. Ahora, también está para ponerse a pensar qué es más económico y qué es más conveniente. ¿Dar la pelea contra la naturaleza así o solucionar el problema de hábitat de otra forma? Estoy hablando de cuánta gente está afectada. Capaz que hay que resolver el problema de esa gente y capaz que hay que resolver el tema de hasta dónde llega, hasta dónde las ramblas, cuántos sobreviven en nuestras ramblas. Claro, y de repente realojar a esa gente y dejar que la naturaleza ahí avance hasta donde llegue. Bueno. Yo creo que en algún momento hay que parar. El ejemplo más gráfico lo tenemos con el águila de Atlántida. El águila está en riesgo permanentemente. Ya lo que era la vieja águila ya no le queda, perdió una parte hace años. Entonces ahora tenemos una especie de barrera de contención que son piedras y una especie de muralla que se ha hecho ahí que banca, pero hay que estarlo resolviendo y cuesta mucha plata resolverlo. Obviamente lo tenemos que hacer porque es un símbolo, pero toda nuestra faja costera está sufriendo un problema serio. Hablando de la competencia que van a tener con José Carlos Maía en mayo, ¿no? Y pensando en que esta elección se puede polarizar entre los dos candidatos frente amplistas, ¿crees que va a haber espacio para la crítica? Va a haber, sí. Claro que sí. Claro, tiene que haber, incluso de la oposición. Pero del rival que tenés en el frente también, te imaginas que se puede poner picante, pero con guante blanco. Seguro, bienvenido sea. ¿Ya se juntaron para acordar eso? No, esas cosas, porque lo que nos juntamos para resolver una campaña civilizada. Bien. Pero eso está, obviamente que las críticas van a estar. Vamos a ver lo que decía José Carlos acá. Dale. Algunas cosas o que quiere nuevas énfasis. Y bueno, Yamandú va a representar mucho más al gobierno actual porque fue parte del gobierno y es parte, y soy intendente interino, y yo voy a aportar una mirada nacional y una mirada frente amplista, pero no oficialista. Ajá, pero no oficialista. No oficialista a ultranza, por lo menos. Es decir, yo voy a tener la libertad de decir, bueno, de todo aquello que hemos hecho bien, me siento parte, de lo que hemos hecho mal también, pero sobre todo fijar agenda para adelante. Fijar agenda, es decir, de poner nuevos desafíos, poner cosas distintas o nuevas énfasis de trabajo. Que voten a mí y no a él. ¿Por qué? Bueno, yo lo que tengo para ofrecer, yo creo que tengo que hablar de lo que, por qué, uno porque me gusta la actividad esta, es la que conozco, además de la docencia, después me dediqué a esto, le tomé el gusto y me gusta el desafío,
Cuando me planteaban si yo quería ser candidato, yo no decía, no, sí me gusta la actividad en la Intendencia de Canelones, algo, uno se enamora del trabajo. Una por eso, y además en estos años aprendí bastante. Hoy no soy el mismo de hace unos años y he aprendido a partir de los errores. Porque además estoy convencido con un proyecto, que es el que quiero continuar. Yo no hablo de que esto es continuismo, pero sí es continuidad de una propuesta. Capaz que el proyecto de Maía es casi el mismo también, con algunos matices. Exactamente, me imagino así. A ver, el Frente tiene un programa y ese programa nos guía y hay unas líneas programáticas que son muy contundentes, muy claras y de esas no nos vamos a apartar. Las candidaturas múltiples tienen más que ver con un tema de estrategia electoral que con propuestas distintas. Las propuestas distintas están en partidos distintos. Sí, depende del departamento. Acá en Montevideo uno ve que sí, son bien diferentes. Pero tiene más que ver con el plan de gobierno que con el programa. Porque el programa, el frente es muy riguroso con eso y tiene más que ver con alguna propuesta. Mi lectura es que acá en Montevideo tiene más que ver, esta competencia de mayo tiene más que ver con la lucha de poder en la interna del frente también. Puede ser. Yo creo que también el Frente aprendió mucho y la gente quiere decidir cuál de los candidatos. A ver, el Frente puede resolver candidaturas como siempre lo hicimos. Lo que la voz que estaba ahí, lo que siempre sonaba es que la gente también, el votante, el ciudadano, también quiere decidir. Yo creo que en un momento, en algún tiempo hay que analizar si en las internas, esto es para pensarlo, si en las internas que se hacen allá en mayo, si ahí ya no tendríamos que también resolver el tema de los candidatos a intendentes. Lo hacemos para presidencia. De los candidatos. Claro, nosotros votamos dos cosas en mayo. O no votamos, porque es opcional, ¿no? Y ahí votás sí o sí un candidato a presidente. Pero también votamos listas. Para no confundir a la gente, estamos hablando en realidad de junio del año pasado. Junio. Ahí votamos dos cosas, convención nacional y convención departamental. Para la convención nacional sí está atado a un candidato a presidente. Para la departamental no está atado a ningún candidato a intendente. Yo creo que el espectro político tiene que analizar si ya esas cosas no podrían estar incluidas. Esto es una locura que incluso lo hablé con gente de la oposición que alguna vez me vinieron a plantear algo. Pasa que ahí falta mucho y varios de los que después son candidatos a intendentes deciden si se tiran dependiendo de lo que voten en octubre. Como por ejemplo Frati. Frati va a ser candidato en Cerro Largo porque votó bárbaro en octubre. Si no, ni lo pensaba. Pero es para pensarlo. Yo creo que esa discusión habría que darla porque yo creo que hay una linda oportunidad que la gente pueda decidir ahí. Claro, está el tema de si candidatura única sí o candidatura única no. La múltiple candidatura es bienvenida, pero si incluso no terminamos en candidatura única, está bueno que ya los sectores políticos planteen, porque de hecho se da, fundamentalmente en el interior. En el interior ya, yo hoy recorría el departamento de Maldonado antes de junio del año que pasó y los carteles decían fulano intendente, mengano intendente, y no estabas votando eso. ¿Me explico? Sí, sí. Mucho nombre vi, pero también pasó en otros departamentos. Acá no tanto y en Montevideo tampoco. Pero si eso está instalado, ¿por qué no dirimir alguna cosa ya en ese momento? Yo creo que podría allanar y bueno, y también deberíamos reconsiderar la extensión de este proceso eleccionario que es demasiado largo. Yo creo, estoy convencido. ¿Canelones no corre riesgo de transformarse en un Maldonado de aquellos tiempos de los Santos contra Darío Pérez? No. Parecían uno de un partido político y otro del otro. Primero conozco la realidad del Frente Amplio en Canelones. Conozco a Juan José Carlos, digo, fundamentalmente eso. Tanto José Carlos como yo tenemos como respaldo grupos muy potentes de carácter nacional. Eso creo que influye también. Y yo creo que hay toda una línea de renovación de nombres en el departamento de Canelones en distintos sectores políticos, no solo en la Asamblea de Uruguay como José Carlos, no solo en el MVP como en mi caso, sino que en distintos partidos uno está viendo caras nuevas, una barra que se viene y que un gran responsable de que esto sea así es el propio Marcos Carámbula, que generó, que abrió puertas y que nos dio a muchos de nosotros la chance y la oportunidad de jugar en esta cancha de pensar el gobierno departamental. En un departamento donde el liderazgo de carácter departamental es complejo de armar, porque tenemos muchas realidades, muchas localidades. Yo pongo un ejemplo y hablo de Montevideo tiene 540 kilómetros cuadrados. 540 es la cantidad de espacio que ocupan nuestros núcleos urbanos en Canelones.
Es como si yo agarrara el departamento de Montevideo y lo repartiera en el territorio de Canelones. O sea que yo hoy tengo ciudad la misma cantidad que el departamento de Montevideo. Instalada en un departamento que es chico, Canelones no es muy grande. La gente dice que es grande Canelones. Canelones no es grande. Entonces tengo es grande comparado con Montevideo nada más. Claro, es una complejidad tan grande que construir un liderazgo político, cuando yo tengo 68 localidades censales, por ejemplo, catastrales, 68, tengo 30 municipios, pero el centro poblado tenés más de 100. Construir un liderazgo departamental no es fácil. Los liderazgos son más locales en Canelones, por una cuestión obvia. Entonces, que un compañero como Marcos, que marcó un antes y un después en la vida política del departamento, nos haya abierto la oportunidad, y también al sector de José Carlos, porque muchos de los que estamos ahí, yo que sé, ahora queda como intendenta Gabriela Garrido, una compañera de todas las horas que tuvimos en el primer periodo, estamos ahora, que es del grupo de José Carlos, pero jugamos de memoria. Eso va a ser cuando asuma en el Senado ahora, Marcos. Claro, ahora, entonces, 15 de febrero. Y Gabriela también es profesora de historia de nuestra generación, pero también en los distintos partidos está apareciendo un montón de gente, con esto muy claro, ¿no? El proyecto es uno, tenemos distintas opciones, distintos nombres, distintos perfiles personales, y capaz que en el discurso se marca, como decía José Carlos, algún tipo de énfasis en algún aspecto o en otro, pero en las grandes líneas hay grandes coincidencias. La movilidad urbana, cómo la gente se traslada de un lado al otro, el tema de la preservación de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, el Canelones chacarero del que hablamos. Canelones es productor de alimentos por naturaleza, históricamente ha sido así. Entonces, y un área metropolitana que es una realidad en sí misma. Entonces, en esas cosas no tenemos diferencia. ¿Querés impulsar alguna vía más rápida para llegar de Ciudad de la Costa a un punto céntrico de Montevideo? Yo creo que la cuestión no pasa por la vía más rápida, sino que pasa por un mecanismo y por una forma de transporte que estimule algo y que desestimule otra. A ver, voy a lo siguiente. Yo puedo poner 10 carriles en San Anastasio, Avenida Italia. 10 carriles para que entren más autos. Yo tengo una boca de embudo, un tapón de embudo aquí en Montevideo por la gente que ingresa, que si pones 3 carriles más se van a llenar todos porque la gente viene en auto. Yo creo que lo que está faltando es un transporte público, una modalidad de transporte público que sea más ágil, que no tiene que ver con velocidad, más ágil, que ponga menos tiempo. Hoy el tiempo de la gente es valiosísimo. A ver, el país ha cambiado, los ingresos han cambiado, la gente ha mejorado, pero hay un tema que es el factor tiempo. La gente no quiere perder tiempo. En todas las ciudades pasan, las ciudades grandes pasan, en la grande metrópoli pasan, no es ninguna novedad. Pero lo que está pasando es que el que se para hoy en la entrada a Montevideo por el este, la gente que viene del este, un coche, una persona. Entonces digo, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué elegimos venir en auto? Porque si nos toca venir en ómnibus, perdés 2 horas para ir y 2 horas para venir. O al revés, o el que va para... Hoy hay industrias que se instalan en Canelones y hay gente que viaja desde Montevideo. Entonces lo que sí hay que resolver es una modalidad de transporte que sea más ágil. Yo no hablo solo de velocidad. ¿Por qué Canelones decidió lo mismo que Montevideo en el tema del pago de la patente? El tema es así. Nosotros se nos dio el Congreso... Para la gente que todavía no está tan informada, fue noticia de la semana, ¿no? Los únicos departamentos que no dieron prórroga fueron Montevideo y Canelones, y la primera cuota se venció ahora el 20, y también se venció ese beneficio que había para los que querían pagar toda la patente del año, que había un 20% de descuento. ¿Por qué Montevideo y Canelones dijeron no hay prórroga? El tema es así. Nosotros, hace tiempo que la gente sabe, que el ciudadano sabe, que la fecha era el 20 de enero. Sí. Una prórroga significa una excepción. Es decir, bueno, vamos a cambiar. Es un cambio de puntería, un cambio un cambio radical, digo, porque la gente se organiza, planifica sus pagos. Bien, cuando una intendencia plantea en el Congreso de Intendentes la posibilidad de que se le permita cambiar, lo que hacemos es dar el aval, me tocó a mí, estaba yo como intendente, dar el aval para que quien lo quisiera hacer, lo hiciera. Eso fue lo que resolvió el Congreso de Intendentes. No resolvió prorrogar, sino darle el aval para que, como ahora es un sistema nacional, inclusive, permitir extender el plazo. Lo que aparecía como una excepción después fue casi una regla, porque 17 claro. Aceptaron. ¿Por qué Canelones no acepta? Primero, nosotros hemos tratado de cultivar desde ya del 2005 para acá las reglas de juego claras. ¿Por qué? Porque hay una multitud de buenos pagadores que históricamente se quejaban, y con razón, de que le cambiaban las reglas de juego y entonces hacían un sacrificio, hacían un esfuerzo, cumplían y después te la cambiaban sobre la marcha. Yo creo que eso a Canelones le hizo mucho mal, fundamentalmente con aquello de las amnistías o de los cambios sobre la marcha. Porque el GIL termina siendo el buen pagador. El buen pagador.
Entonces, es injusto, eso es injusto. Sí, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una evaluación. Cuando uno toma una decisión de este tipo, que ya lo hicimos, hay un antecedente. Nosotros sí nos acogimos a una prórroga y lo que nos dio como resultado es que muy poca gente vino a pagar en esa prórroga. ¿Por qué? Porque la gente va a pagar antes. El uruguayo, el canario, hoy está, o por lo menos lo que uno visualiza, que se está ordenando en esto. Tenés que planificar. Capaz que va el último día, pero claro, antes de que se vence. En enero planificás la contribución, la patente, la escuela o el colegio de los gurises, todo. Mucha gente es así. No es muy de uruguayo, pero hay que imponerlo eso. Yo creo que es un tema cultural. Y lo que estamos viendo que culturalmente se está instalando eso. Y hoy, cuando avalamos, y ahí la pregunta fue, nosotros vamos a hacer uso de eso, miramos los números y decimos, no, la gente ya vino a pagar. Si yo lo cambio, está bien, capaz que pellizco algún peso más. Pero lo que estoy haciendo es, a esa masa que fue muy voluminosa, o sea, tuvo un muy buen resultado, le estoy dando una señal que no está bueno. A cortísimo plazo está bueno o puede tener un resultado. Ahora, a mediano y largo, seguís en aquella misma de la ausencia de certeza. Nosotros tenemos que dar como administración, tenemos la obligación. A ver, la intendencia o el gobierno departamental que sí lo hizo tiene sus razones. Capaz que había recaudado poco. O capaz que tiene un tema de estacionalidad como tiene Maldonado, que la gente que viene en verano, lo entendimos. Y cada uno de los gobiernos departamentales... simplemente había mucha gente que no había pago. Pones en la balanza dos cosas. Una, el poder beneficiar a la administración con más pago o beneficiar a alguna gente que no pudo llegar. Y lo otro que pones es, si fijaste en la regla de juego y la gente se organizó, yo tengo que estimular eso. Tengo que generar que eso cada vez sea más firme. Y en Canelones lo estamos viendo que es cada vez más firme. Y lo hicimos y lo hacemos. A ver, el año electoral es un año complejo, era siempre un año complejo porque la gente especulaba de si el próximo gobierno me dará alguna ayudita o no con el tema de las amnistías famosas que se instalaron. Un viejo funcionario me decía, de la Intendencia, con 40 años de trabajo, me decía, ¿sabes cuál fue el error de Canelones? Cuando empezó, no me acuerdo en qué año, hace mucho tiempo, cuando empezó a hablar de amnistías. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno que viene tiene que hacer un plan para el tema de los morosos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no sé si el Gil, pero el que estaba al día empezó a bajarse el carro. No, yo espero. Nosotros impusimos eso y nos ha ido bien. Entonces, en esto, que es una cuestión muy puntual, que era correrlo 20 días, apostamos a eso. Ahora yo venía por Montevideo con la ventanilla baja y una persona me dice el otro auto, ¿qué no nos dieron la prórroga? Era un hombre de Chapa Montevideo, ¿no? Pero identificó el auto nuestro de Canelones. Estaba bueno, él me lo plantea. Se ve que a él lo perjudica y lo entendemos. Pero cuando yo premio a alguien por llegar antes del 20, porque es una especie de es un beneficio que le damos, yo tengo que cumplir con esa gente. Y a ver, con estas diferencias que se dieron entre los dos departamentos más poblados del país y los otros 17, ¿vuelve la guerra de las patentes? No, esto no tiene nada que ver con eso. A mí me lo han preguntado. Porque acá lo que se hace, repito, la excepción pasó a ser regla, pero en realidad se pedía el aval. Lo que hicimos por unanimidad fue darle el aval al que quisiera. Entonces, y cada cual tenía la opción de hacerlo o no hacerlo. Claro, entonces la guerra de las patentes ya fue. Espero que sí. Espero. Yo creo que hay que defender la herramienta del SUSIBE con uñas y dientes. Ayer hubo congreso de intendentes y bueno, fue un congreso de cierre donde muchos intendentes ya no van a estar, otros que estaban. Y el SUSIBE fue evaluado como un gran logro del gobierno nacional porque generaba rispideces hasta intendentes del mismo partido. Esto atravesaba la frontera partidaria. Hoy hay un clima de tranquilidad, es decir, yo pago la patente ahí donde rompo. Y bueno, eso es indiscutible y fue un paso interesante. Capaz que hay que pensar otra fórmula a futuro, pero yo creo que hoy esa herramienta del sistema único hay que defenderlo. Sos un hombre de confianza de Marcos Carámbula, pero sos del MPP. Sí. O sea, Marcos nunca fue del MPP, a ver, fue comunista, después se alejó, ahora volvió a la 1001 y bueno, de hecho ahora forma parte del grupo de los 8, estando en la 1001, y quizá ahora están más alineados sectorialmente. Pero ¿cómo fue convivir con Marcos siendo un hombre de confianza, siendo un hombre de su riñón, sin ser de su sector? Porque vos eras MPPista. Sí, soy. El tema es, sos, a ver, con Marcos es muy difícil que eso no lo logres. Marcos es una persona que el factor humano, el factor afectivo juega mucho. Él tiene por su calidad de médico de años, por la profesión, le permite tener a él un olfato y una sintonía por el lado de lo afectivo, obviamente también por lo ideológico,
y una sensibilidad que también yo considero que hay una sensibilidad de izquierda y que Marcos la encarna perfectamente, como hay otros compañeros, el Pepe creo que también. Pepe y Marcos tienen una sintonía muy, muy grande, mucho más de lo que la gente supone. Juegan de memoria. ¿Por qué? Porque son veteranos en la política, que han pasado por muchas cosas y que... No, siempre se dijo que aquella precandidatura de Carámbula en las internas del Frente en 2009 se creó también para impedirle a Astori que llegara a la presidencia. No, yo estuve en eso. Y terminó beneficiando a Mujica. No, yo creo que no. Eso ahí discrepo porque estuve en ese momento. Nunca nadie lo confirmó el Frente, pero se dijo. Pero no, surgió por otra cosa, tenía unas lógicas, un concepto de evitar polarización. Si bien yo no acompañé a Marcos, ahí acompañé a Mujica, ahí tomé distancia, no compartí esa posición, pero la viví, la supe y tuvo que ver con otras cuestiones. Después, cuando Pepe asume la presidencia, hay una relación casi de memoria, fundamentalmente por el tema del Congreso Intendente. Pero repito, vuelvo a la pregunta tuya. Es difícil, si uno tiene una actitud constructiva y ofrece la confianza, que con Marcos no puedas trabajar bien. Es alguien que te da cancha, te da espacio a todos nosotros, y eso genera también una relación de confianza que es insustituible. ¿Hay chance de que el Frente pierda en Canelones con la oposición, con algún dirigente blanco? Porque siempre la verdad hay oportunidad, ¿no? El Partido Colorado que estaría quedando afuera de la carrera en esta elección, se supone, salvo un hecho milagroso, pero el que les puede pelear más es el Partido Nacional. ¿Corren riesgo de perder? A ver, hasta que no se da el proceso electoral, no podemos decir, no se vende la piel del oso antes de cazarlo, pero hoy las cifras o las encuestas dan que estamos en una muy buena posición. No digo más que eso, ni menos tampoco. Están con distancia considerable. Ahí, sí, pero bueno, hay que jugar la parada. Yamandu Orsi, muchas gracias por visitarnos. No, un gusto y gracias por tu invitación. Que pases bien.